Bienvenidos. En este video vamos a descubrir cómo funcionan las obligaciones en el comercio, desde el contrato de transporte, pasando por el mandato comercial, hasta llegar al mutuo mercantil, la cuenta corriente y más. Veremos cómo se crean, qué responsabilidades nacen para cada parte y por qué son fundamentales en la actividad empresarial. Prepárate para entender lo esencial del Código de Comercio colombiano de forma clara y al grano. Como primer tema, vamos a explorar tres figuras fundamentales dentro del derecho comercial colombiano: las obligaciones en general, la compraventa y la permuta, el contrato de suministro. Estas figuras son esenciales para entender cómo se generan, se cumplen y en algunos casos se anulan las obligaciones derivadas de las relaciones comerciales. Ahora pasamos a la compraventa y la permuta. Estos contratos son quizás los más comunes en el ámbito mercantil. En el contrato de compraventa, una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio por ella. En cuanto a la permuta, la diferencia es que no hay dinero como precio, sino que se intercambian cosas, pero las obligaciones siguen siendo similares: entrega, calidad, condiciones de la cosa y responsabilidad en caso de evasión o vistes ocultos. Finalmente, el contrato de suministro. Este contrato consiste en que en una parte, llamada proveedor, se obliga a entregar bienes o prestar servicios de manera periódica o continua a otra parte, a cambio de un precio. Aquí las obligaciones se centran en la regularidad del cumplimiento. El proveedor debe entregar según lo pactado en cantidad, calidad, oportunidad y condiciones. Y el adquiriente, por su parte, debe pagar conforme a lo estipulado. Este contrato es clave para relaciones comerciales a largo plazo, como el abastecimiento de insumos, materias primas o servicios continuos. Ahora hablaremos de tres contratos típicamente mercantiles, que se utilizan con mucha frecuencia en la actividad comercial. Primero, el contrato de transporte. Segundo, el contrato de seguros. Y tercero, el contrato de mutuo. En cada uno de ellos se generan obligaciones específicas para las partes, y es esencial conocerlas para garantizar un cumplimiento adecuado de la ley y del negocio. ¿Qué es el contrato de transporte? El contrato de transporte es aquel en el que una parte, el transportador, se obliga frente a otra, el usuario, remitente, pasajero o destinatario, a conducir personas o cosas de un lugar a otro por un precio, en un plazo fijado y por un medio determinado. Las obligaciones del transportador: debe recibir, conducir y entregar las mercancías en el mismo estado en el que las recibió. En el caso del transporte de personas, debe llevar al pasajero sano y salvo a su lugar de destino. Obligaciones del remitente y del pasajero. El remitente debe entregar correctamente los datos de la mercancía, peso, valor, embalaje, condiciones especiales, y suministrar documentos legales necesarios para la aduana y sanidad. El pasajero debe pagar su pasaje y cumplir con las reglas de seguridad y reglamentos de la empresa. El contrato de seguro es aquel por el cual una parte, asegurador, se obliga mediante el cobro de una prima a indemnizar a otra, tomador o beneficiario, por los daños sufridos o a pagar una suma de dinero en caso de que ocurra un evento previsto, el siniestro. El asegurador debe asumir el riesgo pactado y pagar la indemnización al beneficiario cuando ocurre el siniestro, si se cumplen las condiciones del contrato. Obligaciones del tomador o asegurado. Es deber del asegurado pagar la prima en los plazos acordados, informar con veracidad sobre el estado del riesgo, notificar el siniestro dentro del término legal. El contrato de mutuo mercantil es una figura clásica del derecho comercial. Se presenta cuando una persona llamada mutuante entrega a otra, denominada mutuario, una suma de dinero o cosas fungibles, como granos, combustibles, materias primas, con la obligación de devolver otras del mismo género, calidad y cantidad. Debe entregar efectivamente los fondos o bienes en lugar, forma y plazo estipulados en el contrato. También debe garantizar que lo entregado cumpla con las condiciones pactadas. Por ejemplo, la calidad mínima si se trata de bienes fungibles distintos al dinero. Debe restituir el equivalente de lo recibido. Si se prestó dinero,
y debe devolver dinero. Si se prestaron bienes fungibles, debe entregar bienes iguales en calidad y cantidad. También debe pagar intereses, salvo que expresamente se haya pactado su gratuidad. El contrato de prenda es aquel en el que una persona, el deudor o prendario, entrega un bien mueble en garantía de una obligación, otorgando al acreedor prendario el derecho de retenerlo hasta que se pague la deuda. ¿Qué puede ser objeto de prenda? Puede darse en prenda cualquier bien mueble, incluso aquellos que formen parte de una explotación económica, pero no se puede dar en prenda una cosa ajena sin autorización de su dueño. El deudor debe entregar el bien al acreedor o al tercero designado, pues el derecho de prenda solo se perfecciona con la entrega. Además, tiene que pagar los gastos de conservación del bien. Si no cumple, el acreedor puede retener el bien como garantía. Obligaciones del acreedor prendario. Este no puede apropiarse de la prenda por sí mismo. Debe seguir el procedimiento legal. Debe ejercer su derecho mediante subasta si hay incumplimiento del deudor. Ahora vamos a conocer dos figuras esenciales del derecho mercantil colombiano: la fiducia y el mandato. Analizaremos en qué consisten y sobre todo qué deberes surgen para las partes involucradas. ¿Qué es la fiducia? La fiducia es un negocio jurídico mediante el cual una persona, el fiduciante, transfiere uno o más bienes al fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada, en beneficio del propio fiduciante o de un tercero, el beneficiario. ¿Qué es el mandato comercial? Es un contrato mediante el cual una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra llamada mandante. El mandato comercial se diferencia del mandato con representación porque no exige que el mandatario actúe a nombre del mandante, es decir, puede ejecutar actos de comercio por cuenta de otro sin representarlo directamente. Sin embargo, si le otorga la facultad de representación, entonces el mandatario podrá actuar en nombre del mandante, y en ese caso se aplican las normas del mandato representativo. Ahora hablaremos de tres figuras comerciales contractuales muy presentes en el ámbito comercial y financiero: el corretaje, el contrato de consignación y los contratos bancarios. Aunque cada uno cumple funciones distintas, todos generan obligaciones claras para las partes involucradas, y conocerlas es clave para evitar conflictos y para que el negocio funcione correctamente. ¿Qué es el corretaje? Es un contrato mediante el cual una persona llamada corredor se compromete a facilitar la celebración de un negocio entre otras dos partes, sin estar vinculado directamente con ellas. El corredor no representa a ninguna de las partes, simplemente facilita el contacto. No puede realizar actos en nombre de los contratantes, lo que lo distingue de un mandatario o agente. El corredor debe actuar con la debida diligencia profesional y con imparcialidad frente a las partes. También está obligado a guardar secreto profesional respecto de la información que conozca por razón de su actividad. Y además debe informar fielmente a las partes sobre las condiciones del negocio y cualquier circunstancia relevante. Este tipo de contratos de corretaje es común en sectores inmobiliarios, financieros, aseguradores y de comercio internacional. Además, el corredor tiene derecho a una comisión o remuneración solamente si se concreta el negocio. ¿Qué es el contrato de consignación? El contrato estimatorio o de consignación es aquel en el cual una persona consignante entrega a otra, el consignatario, unas mercancías muebles para que las venda o las devuelva en un plazo determinado. El consignante está obligado a entregar los bienes al consignatario. Además, debe aceptar la devolución de las mercancías dentro del plazo pactado, salvo que se haya estipulado lo contrario. Y no puede exigir el precio si no se ha vendido. El consignatario tiene la obligación de custodiar los bienes con la diligencia de un buen comerciante. En caso de pérdida o deterioro culposo, el consignatario será responsable si se pierden por negligencia, culpa o dolo.
Este tipo de contratos es útil para facilitar la distribución de productos sin que el vendedor asuma riesgos financieros inmediatos, y es común en sectores como moda, diseño, arte, tecnología y electrodomésticos y editoriales. Ahora hablaremos de los contratos bancarios. El Código de Comercio regula las operaciones y contratos realizados por establecimientos de crédito. Estos son los principales bancos. Este tipo de contratos se celebran entre los establecimientos de crédito como los bancos y sus clientes. Tienen como objetivo la prestación de servicios financieros como depósitos, créditos, cuentas corrientes, entre otros. Estos contratos son de naturaleza comercial y por lo tanto están sujetos a las reglas del derecho mercantil. Comenzaremos hablando sobre las principales obligaciones que tienen los bancos en el marco de estos contratos. Primero, el cumplimiento del servicio contratado. El banco está obligado a prestar el servicio pactado de manera fiel y eficiente. Por ejemplo, si se trata de un contrato de crédito, el banco debe desembolsar los recursos en los términos acordados. Si es una cuenta bancaria, debe garantizar que el cliente pueda disponer de su dinero sin obstáculos injustificados. Segundo, debe tener confidencialidad o reserva bancaria. Los bancos tienen la obligación de mantener en secreto toda la información que tengan sobre sus clientes. Solo pueden divulgarla con autorización del titular o por orden judicial. Ahora pasemos a las obligaciones que corresponden al cliente en este tipo de contratos. Primero, pago oportuno del capital e intereses. En los contratos de crédito, el cliente debe pagar no solo el capital prestado, sino también los intereses pactados y demás comisiones. Segundo, uso adecuado del producto bancario. El cliente debe usar el producto financiero de forma correcta y conforme al fin pactado. Por ejemplo, si el crédito es para vivienda, no puede destinarlo a otros fines sin autorización. Tercero, revisión y notificación de irregularidades. Cuando el banco entrega los extractos, el cliente debe revisarlos y si encuentra algún error, debe informarlo de inmediato. Si no lo hace, se puede entender que acepta tácitamente la información. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video con más contenido práctico y directo sobre el derecho comercial. Este video, en representación de la Universidad Cooperativa de Colombia, fue realizado por Javier Ocoro Arrechea, Luis Eduardo Ome, Angie Daniela Rocha Sánchez, Carlos Javier Moreno Potes, Elmer Hernández Yaima.